Hey, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la fotosíntesis, qué es y cómo se lleva a cabo, y sobre los organismos autótrofos y heterótrofos. ¿A qué nos referimos con esto y quiénes forman parte de estos organismos? Para contestar las preguntas 22 a 23 de la guía del Comipems. Iniciemos. En el inciso 22 nos preguntan por qué es importante la fotosíntesis como proceso metabólico. Pues la respuesta correcta sería la A, porque genera oxígeno y glucosa. Ahora, al igual que con la célula, creo que la fotosíntesis es un tema que merece una explicación más extendida. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esta. Vamos a empezar por definir qué es la fotosíntesis. Es un proceso químico que se lleva a cabo en las plantas, algas y cianobacterias, en el que básicamente, la planta toma el dióxido de carbono y el agua del ambiente y, aprovechando la luz, produce oxígeno y glucosa. Pero bueno, ¿cómo pasa esto? Las hojas reciben la luz del sol gracias a los cloroplastos y por medio de los estomas, que son unas células especializadas, captan el CO2 o dióxido de carbono del ambiente. Las raíces se encargan de captar el agua. Luego, la fotosíntesis se va a dividir en dos fases, que son la luminosa y la oscura, que, como su nombre lo indica, se van a llevar a cabo en la presencia o la ausencia de luz. En la luminosa va a ocurrir lo siguiente. Los cloroplastos van a tomar la energía de la luz y mediante un proceso químico van a transformar esa luz en adenosín trifosfato, o mejor conocido como ATP. Enseguida, la planta usará este ATP para romper las moléculas de agua que tomó gracias a las raíces, separando el hidrógeno del oxígeno, y el oxígeno lo liberará a la atmósfera, separando el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno lo liberará a la atmósfera y el hidrógeno lo utilizará en la siguiente fase. Como podrán ver, de aquí sale la primera parte de la respuesta, se genera oxígeno. En la fase oscura, la planta utilizará el hidrógeno que obtuvo en la fase anterior, y este reaccionará con el dióxido de carbono, proceso mediante el cual obtendrá glucosa. Y de aquí la segunda parte de la respuesta, se genera glucosa. Y así terminaría la fotosíntesis. Ahora, ¿por qué es importante esto? Las plantas van a almacenar la glucosa en forma de almidón, que luego será ingerido por animales o humanos, transmitiendo así la energía. Y el oxígeno es la molécula que utilizamos una gran cantidad de seres vivos para llevar a cabo la respiración. Ya por último, vamos a revisar la ecuación general de la fotosíntesis. Aquí tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2, más 6 moléculas de agua, H2O, más la energía de la luz, y como resultado tenemos una molécula de glucosa, C6H12O6, más las 6 moléculas de oxígeno, O2, que, como podrán recordar, fueron liberadas al ambiente. Este es un proceso algo complejo y aún más cuando nos metemos a ver la respiración celular, pero para el examen Comipems esta información será más que suficiente. Ahora vamos a contestar la pregunta 23, que está un poco relacionada a la anterior. Acá tenemos que identificar las características de los organismos heterótrofos y autótrofos. Esta es una pregunta más sencilla, así que vamos a empezar por definir a los organismos. La terminación trofos se refiere al alimento, entonces para identificarlos más fácil solo vamos a ver el prefijo. Y como su nombre lo indica, los organismos autótrofos serán los que generen su propio alimento, o sea que no necesitan comerse a otro organismo para llevar a cabo la nutrición. Acá encontraremos a las plantas, cianobacterias y algas, y los organismos heterótrofos serán todo lo contrario. Estos no pueden generar sus propios alimentos, por lo que para obtener energía necesitan comerse a otros organismos. Aquí serían los animales, los hongos y algunos otros organismos. Dicho esto, vamos a empezar a emparejarlos con sus características. La primera dice que tienen pigmentos que les permiten transformar compuestos sencillos en complejos. Esta es una característica de los autótrofos. Se está refiriendo específicamente a los cloroplastos que tienen las plantas. Entonces empecemos a marcar 1A. Ahora un breve paréntesis. Como podrán ver, solo dos opciones tienen esta relación de 1A, por lo que es importante que empecemos a descartar opciones y así nos ahorramos tiempo, y ya sabemos que no pueden ser ni la B ni la D. Entonces solo tenemos que revisar las opciones A y C para ver cuál es la correcta.
Continuemos con las características. La segunda dice que desintegran la materia orgánica para obtener energía. Esta sería una característica de los heterótrofos. Al decir que desintegran la materia orgánica se refiere a que se estaría nutriendo a partir de otro ser vivo. Puede ser como un conejo que se come una lechuga o el zorro que se come el conejo. Lo marcamos. 2B. Y podemos ver que tanto la A como la C tienen bien esa característica. Hay que seguir avanzando. La tercera característica dice que sintetizan glucosa en un proceso metabólico. Como podrán recordar, en la fotosíntesis ocurre exactamente eso. Y al llevarse a cabo en las plantas, pues termina siendo una característica de un organismo autótrofo. Por lo tanto tenemos 1A y ahora también C. Y si nos vamos a las opciones nos damos cuenta que la opción C no tiene esta característica, por lo que la respuesta correcta a esta pregunta es la A. Por lo que a partir de ahora ya no habría necesidad de revisar las demás características. Entonces podríamos avanzar a la siguiente pregunta más rápido. Por eso es importante ir descartando opciones, pero para hacerlo se deben tener los conocimientos necesarios. Ya solo vamos a decir que los organismos autótrofos son los que generan oxígeno y lo incorporan al medio, que igual lo vimos en la parte de fotosíntesis. La última dice que realizan sus funciones a través de compuestos orgánicos, y como ya vimos, al tener que nutrirse a partir de compuestos orgánicos, serían organismos heterótrofos. Y ya, esto sería todo por este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que para apoyarnos puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo. También que si quieres que resolvamos alguna duda en particular, hablemos de un tema en específico o quieres clases privadas, puedes mandarnos un correo a academia.universal2020@gmail.com. Te dejamos más información en la descripción o puedes revisar el video de presentación del canal. Nos vemos en el siguiente video.